muchísimo, agradecer muchísimo vuestra asistencia aquí, la organización que habéis llevado a cabo en los últimos años, liderada por Luisa desde la parte de la asociación y luego por Marta desde la parte de aquí del hospital, pues en que estas charlas sean un encuentro, ¿no? entre nosotros, los profesionales sanitarios, y vosotras, pues las mujeres que estáis pues con la necesidad de conocer más y de querer entender pues cómo es esto, ¿no? Y así también pues poder tomar decisiones compartidas, ¿no? Yo creo que es una oportunidad muy buena. Me da mucha pena hacerlo mirando a una cámara y deseo que en breve pues lo podamos hacer de nuevo pues presencialmente, ¿no? Gracias también a Pfizer pues para dar los recursos de poder llevar a cabo estas charlas. Bueno, entonces pasaremos a hacer, yo haré una breve charlita, porque lo que más me gusta es que después podamos hablar, ¿vale? Aunque sea a través de la cámara. Y como ha dicho Lucía, soy oncóloga médica, trabajo aquí desde el año 2005 y desde la residencia pues que me interesó muchísimo el mundo de la predisposición, ¿no? A desarrollar cáncer y a determinar pues, cómo podíamos impactar ayudando en la prevención de la aparición del cáncer, ¿no? Cuando empezamos aquí en el año 2005 estábamos una enfermera y yo misma, dos personas, Neus Gadea y yo, y ahora pues somos un grupo de 8 o 10 personas y la verdad que no nos falta trabajo, ¿eh? O sea que creo que hay mucho camino por recorrer, hay mucho por hacer y nos pasamos la mayor parte de nuestro tiempo como sociedad, quiero decir, y como mujeres, con un riesgo de desarrollar cáncer de mama, más que con el cáncer de mama. Entonces vamos a ver qué podemos hacer para conocer esto, ¿vale? Para no tenerle miedo y para entender mejor pues por qué algunas de nosotras acabamos desarrollando cáncer de mama. Entonces, a ver si se me pasa. Sí, muy bien. Empezamos pues un poco hablando de lo que es el cáncer, ¿no? Que yo creo que es una enfermedad que ya lo habéis oído hablar, es una enfermedad que es genética y que en más del 90% de los casos esta enfermedad genética como tal no es hereditaria, sino que aparece de una forma o al azar o causada por unos factores ambientales y de la vida, que ahora hablaremos de ellos, en el material genético del núcleo de una célula. Como podéis ver representado aquí, en el núcleo de nuestras células está el material genético, que es todo el ADN, que está compactado en cromosomas y que nosotros recibimos la mitad por parte paterna en condiciones normales y la mitad por parte materna. Entonces, creo que el primer concepto que tenemos que tener muy claros y entender es que la enfermedad genética no significa que vaya a ser hereditaria. Es decir, si esta alteración genética aparece en una célula de la mama, del ovario, del colon o del estómago, estas son células que no se transmiten a la descendencia y el material genético de esas células tampoco se transmite a la descendencia. En cambio, si la alteración está en nuestros óvulos o en los espermatozoides, es cuando esa alteración sí que se puede transmitir a la descendencia. Y la descendencia, entonces, heredará esa alteración en todas las células de su cuerpo y entonces es cuando puede desarrollarse en algún órgano algún tipo de tumor. Aquí veis representado gráficamente, ¿no? En forma de dos copias, digamos, de un gen, una célula de la mama, por ejemplo, en un cáncer esporádico, donde puede aparecer una alteración en una de las copias de un gen que sintetiza proteína y entonces esta copia deja de sintetizar proteína, la fabrica la otra y en el momento que las dos copias del gen pues no sintetizan, no fabrican suficiente proteína, hacen que esa falta de proteína necesaria pues para la división de la célula o el control de la división de esa célula se desregule y pueda aparecer un tumor. Mientras que en el cáncer hereditario esa alteración genética nos viene ya transmitida desde nuestro embrión, ¿no? Desde nuestro inicio, nuestra embriogénesis, en una copia del gen.
y a lo largo de la vida o bien se pierde la otra copia o se muta o se silencia. Hay toda una serie de factores y cosas que pueden ocurrir que impidan que esta otra copia del gen sana se exprese. Y entonces es cuando puede aparecer el cáncer. Por lo tanto, si ya vamos con una patita coja, aquí es donde estamos hablando de una predisposición genética. Otro concepto muy importante es no solo hablar del cáncer como una enfermedad genética, sino también entenderlo como un compendio de múltiples enfermedades. Es decir, que nunca un tumor, aunque le hablemos que sea de mama o que sea de un mismo órgano, nunca va a ser el mismo el nuestro que el de un familiar o que el de una amiga o que el de la vecina. Son enfermedades completamente distintas, son enfermedades muy heterogéneas y son enfermedades variantes, dinámicas, ¿vale? Es decir, no hay una situación estática cuando hablamos de un tumor o cuando hablamos de un cáncer. Y por lo tanto, entendiendo ya toda esta complejidad y heterogeneidad de la que estamos hablando, pues también tenemos que relacionarlo con el hecho de que las causas de aparición de un cáncer también van a ser múltiples. Y hay una interrelación entre ellas. Al final, lo que va a ocurrir es que va a haber una serie de alteraciones genéticas en una célula que la van a convertir en una célula tumoral. Entonces, estos factores de riesgo pueden ser ambientales o pueden ser esas alteraciones genéticas que hemos hablado previamente que hacen que el ciclo celular de una célula en concreto pues, no funcione bien y que crezca de forma desproporcionada. Lo que haremos en esta charla es repasar estos factores genéticos y estos factores ambientales para entender en qué órganos pues, tienen un peso y cómo los podemos entonces pues, también cuantificar y modificar porque está bajo nuestra mano el poder hacerlo. Por otro lado, de la misma forma que hay factores de riesgo que promueven, ¿no?, la aparición del cáncer, pues también hay factores protectores, ¿no? O sea, que vienen a ser los contrarios, ¿no? Es decir, si la obesidad es un factor de riesgo para cáncer de mama, de colon, de páncreas, de endometrio, de próstata, entre otros, pues la delgadez o el ejercicio físico son factores protectores. ¿Vale? O sea, esto va en relación. Si la carne, un exceso de consumo de carne roja es un factor de riesgo para el cáncer de colon, pues todo lo contrario, ¿no? La ausencia de ingesta puede ser protectora. ¿Vale? Evidentemente no estamos hablando de factores que por sí solo tengan un peso muy importante, pero lo tienen en el sentido de que al final, a lo largo de la vida, pues si nuestro hábito de estilo de vida, en vez de ser saludable, es todo lo contrario, pues al final acaba haciendo un impacto. Por lo tanto, y como norma general que no ha cambiado y que sigo insistiendo porque es muy importante, porque nuestra sociedad actual no está controlando estos factores de riesgo, es insistir en la importancia del ejercicio físico, insistir en la importancia de mantener un peso equilibrado, adecuado cada uno de nosotros también a nuestra talla, y realizar una dieta sana. Y cuando hablo de dieta sana, lo que quiero decir no son recetas milagrosas, sino mayoritariamente una dieta mediterránea, una dieta rica en fruta, en verdura, en fibras, en proteínas y bajo consumo en grasas, en alcohol o en exceso de carne roja. Bien, entonces, como factores de riesgo frente al cáncer de mama, el primero, y aunque sea muy obvio, es el hecho de ser mujer. El hombre tiene 100 veces menos de probabilidad de desarrollar un cáncer de mama que una mujer. Digamos que en la consulta, por cada 100 mujeres que vemos con un cáncer de mama, nos aparece un varón. Ni la forma del pecho, ni el tamaño, nada de todo esto es un factor de riesgo, pero sí el hecho de tener una exposición hormonal a estrógenos y progesterona desde nuestra vida, incluso intrauterina, que influye sobre nuestro desarrollo de la glándula mamaria. Segundo factor de riesgo, también muy importante, la edad. A medida que
nuestra esperanza de vida se ha extendido respecto al siglo XX, por ejemplo, o al siglo XIX, pues ha aumentado esa incidencia de cáncer de mama, ajustada simplemente a que nuestros ciclos celulares controlados por nuestros genes llega un momento que se desregulan, se averían, y como nos pasa pues, con los coches o los electrodomésticos o todo. Nuestra vida, el hecho de estar vivos, nos pone en una situación de vulnerabilidad a la enfermedad. Por lo tanto, cuando la gente antes pues, fallecía a los 40 o a los 50 años, ¿no? Pues no había cáncer, ¿no? Si ahora, en cambio, expandimos hasta edades más avanzadas nuestra esperanza de vida, pues no, los 85, que es ahora la esperanza de vida de una mujer en nuestro país, pues evidentemente acumula más riesgo de desarrollar cáncer de mama. Y este es uno de los motivos por los que actualmente, por ejemplo, la detección precoz del cáncer de mama se inicia a los 50 años, porque es donde se ha demostrado que empieza a haber un incremento de riesgo de un nivel que compensa y da efectividad a que se empiecen los programas de detección precoz y que estos programas puedan detectar un tumor antes de que la mujer se lo pueda palpar. Y este es principalmente el criterio que actualmente se está utilizando. Pero claro, la edad no es el único factor de riesgo de cáncer de mama. Entonces, podemos mejorar esa estimación de riesgo y con ello modificar esa detección precoz de cáncer de mama teniendo en cuenta el resto de factores. Pues bien, ¿qué factores tenemos? Pues la historia familiar. La historia familiar, bien porque se asocie a que hemos compartido factores ambientales o bien porque compartimos una serie de factores genéticos, suponen un factor de riesgo de cáncer de mama. A medida que aumenta el número de familiares con cáncer de mama y su cercanía, su grado de parentesco con nosotros, mayor es la probabilidad de desarrollar un cáncer de mama comparado con aquella mujer que, teniendo muchas otras mujeres a su alrededor, ninguna de ellas ha desarrollado cáncer de mama. Por lo tanto, recoger la historia familiar nos da mucha información sobre al menos el grado de riesgo que puede tener una mujer para desarrollar cáncer de mama y nos sirve pues, para poder individualizar sus recomendaciones de detección precoz. Y luego tenemos los factores genéticos. De los factores genéticos, deciros que todavía no están identificados en absoluto todos los factores genéticos de predisposición al cáncer de mama. Cuando yo empecé en el año 95-96 es cuando se identificó, yo era residente entonces, que el gen BRCA1 y el gen BRCA2 eran dos genes que, si estaban alterados, pues podían incrementar de una forma muy sustancial la aparición de cáncer de mama. Desde entonces hasta ahora podemos decir que ahora, con un papel bien establecido, tenemos 10 genes bien conocidos que, si tienen una alteración, son un factor de riesgo al cáncer de mama. Pero no todos en la misma magnitud, ni para el mismo tipo de cáncer. ¿Vale? O sea, antes estudiábamos un gen o dos y ya teníamos suficiente. Hoy hacemos estudios genéticos que nos incluyen 10 genes, pero cada uno de ellos tiene sus peculiaridades, su edad de riesgo, su tipo de cáncer y por lo tanto también su impacto y su beneficio en el manejo médico. Y algunos también, además, no solo predisponen al cáncer de mama, sino que pueden predisponer a otros tipos de cánceres. Esto es cuando hablamos de alteraciones genéticas concretas. Sin embargo, hay otras situaciones en las que es nuestra arquitectura genética, es decir, cómo nuestro material genético, cómo está hecho, cómo se ha estructurado en unas posiciones determinadas del ADN, de las letras, que según esa posición de esas letras en el material genético, que lo veríamos pues aquí un poquito graficado con estos colores, ¿no? Las distintas combinaciones de material genético en unas localizaciones concretas de nuestro ADN también nos pueden conferir un incremento de riesgo o una protección de riesgo.
Esto, por ejemplo, un ejemplo que ahora me sale muy fácil es el del COVID, ¿no? O sea, hemos visto todos en estos 2 últimos años cómo había personas que no han pasado una vez el COVID, sino que lo han pasado 2 y 3 veces, ¿no? Y no es que hayan estado más expuestas, han estado expuestas igual que los demás, pero ya tienen una cierta predisposición. Y personas que al contrario, que les decimos los resistentes, ¿no? Porque pueden incluso haber ido sin mascarilla y no se han infectado. Pues con el cáncer esto también ocurre. Entonces eso es la arquitectura genética y eso no es patológico, es como somos a nivel genético. Y eso nos individualiza mucho también entre personas de una misma familia, porque esa arquitectura genética la heredamos del padre y de la madre. Entonces, en cada uno de nosotros, de nuestras hermanas y de nosotros, pues vamos a tener una carga genética completamente distinta porque se habrán hecho combinaciones distintas. Este tipo de variantes genéticas las estamos investigando actualmente y de hecho tenemos proyectos de investigación para evaluar cómo modifican este riesgo de cáncer de mama y para ver como que todos somos portadores de estas variantes genéticas, cómo se pueden aplicar en modificar nuestros programas de detección precoz, seamos o no portadores de otras alteraciones. Bien. Luego tenemos los factores hormonales, ¿no? Cuando hablamos de factores hormonales, pues hablamos de la edad de la primera regla, hablamos del hecho de haber tenido descendencia o no, la edad de la primera descendencia, la edad de la menopausia, hacer tratamiento hormonal sustitutivo o haber tomado anticonceptivos. Todo ello son factores hormonales que también nos influyen en nuestro riesgo de desarrollar cáncer de mama y que gracias a estudios pues, de grandes grupos de mujeres en los que unas tomaban y otras no tomaban o que unas tienen la primera regla a una edad y otras a otra, pues se ha podido cuantificar el valor de cada una de estas variables para relacionarlas con el riesgo de cáncer de mama. Y finalmente, otro factor de riesgo que está ganando muchísimo peso en la actualidad y que impacta muchísimo en la calidad de la detección precoz es la densidad mamaria. ¿Y a qué me refiero cuando hablo de densidad mamaria? Pues me refiero a que nuestra mama, nuestro pecho, es una glándula, ¿vale? Y esta glándula tiene distintos tejidos. Tiene el tejido glandular como tal, que es el que se diferencia a lo largo de la vida para acabar, su expresión máxima es acabar convirtiendo estas células en unas células que fabriquen la leche materna, ¿no? Y luego pues está rodeado pues, de tejido de colágeno y de tejido graso. Hablamos de una mama densa cuando veis aquí en la fotografía la que se clasifica como BIRADS-D. Es una mama que se ve muy blanca en esta mamografía y significa que la relación entre tejido glandular y tejido graso está muy inclinada hacia el tejido glandular. Por lo tanto, son mamografías que se visualizan como muy blancas en la imagen. Esta sería un poco menos, densidad C, esta menos, B, y esta es una densidad A o una densidad grasa. Pues, ¿qué ocurre? Ocurre que la sensibilidad de la mamografía, o sea, la capacidad de que una mamografía diagnostique un cáncer de mama, es más buena cuando la mama es grasa, tipo A, que cuando la mama es densa, porque aquí es más difícil de visualizar. ¿Vale? Por lo tanto, entre que hay más tejido glandular y que cuesta más de diferenciar con la mamografía, en estas situaciones pues nos tenemos que plantear quizás otras opciones de detección precoz. Bien, por lo tanto, hemos dicho que de todo el conjunto, ¿no?, de estos factores de riesgo ambientales, ellos finalmente lo que hacen es componer nuestro estilo de vida. No os he hablado del alcohol, pero lo hago ahora. El alcohol es también, no el alcohol, sino el consumo excesivo de alcohol, es otro de los factores de riesgo de cáncer de mama, así como de otros tumores, como el de páncreas, el de endometrio, el de próstata, el de colon, ¿vale? Aparte de los de cabeza y cuello.
porque, por ejemplo, en relación con el cáncer de mama, lo que hace ese alcohol es generar mucha grasa y esa grasa es una fuente de estrógenos, ¿vale? Como regla, ¿no? Decir que no se recomienda consumir más de lo que son, diríamos, 2 copas de vino al día, ¿eh? O que podrían ser 2 quintos de cerveza o 2 cubatas, ¿no? Porque hay menos cantidad de destilado ahí, ¿vale? Un poco para tener una idea. Como hemos dicho, evidentemente la obesidad, otro factor de riesgo, estas dietas ricas en grasa, ¿no? Y el aumento del perímetro abdominal. ¿Y cómo podemos reducirlos? Pues hábitos saludables, esto está a nuestro alcance, ¿eh? O sea, está a nuestro alcance controlar el peso, está a nuestro alcance decidir cuánto bebemos, hacer deporte, comer, tomar una dieta sana. Estos son factores sobre los que nosotros podemos incidir. Sobre los factores genéticos directamente de lo que hemos heredado actualmente, esto no lo podemos hacer. Influir sobre la edad de la primera regla o influir sobre la menopausia, todo esto es relativamente bastante también difícil, ¿no? Y evidentemente cuando hablamos ya de maternidad o de lactancia materna, todo esto son factores que tienen un papel importante para el factor de riesgo de cáncer de mama o relativamente importante o conocido, pero que también están expuestos a muchas otras necesidades. Entonces, creo que no es sobre ello que tenemos que incidir, sino sobre aquello que está a nuestro alcance. Y luego, el seguimiento. El seguimiento no es tanto una acción para reducir el riesgo de cáncer de mama, sino para poderlo detectar precozmente. Y esto es importante. Es importante porque la detección precoz del cáncer de mama a día de hoy ha demostrado que se asocia a una altísima probabilidad de curación. Y cuando digo altísima es muy alta. ¿Vale? No me atrevo a decir del 100% porque no es así, pero estamos en estos momentos en situaciones donde un tumor de mama diagnosticado muy precozmente está por encima del 95%, 90-95% de ser curado. Entonces esto es importante y esto lo podemos hacer. Y no hay que hacerlo desde la preocupación, sino simplemente desde la ocupación, de saber que tenemos esta oportunidad de poder hacer una medicina predictiva, una medicina preventiva, de asumir que ese riesgo existe y que nunca va a ser cero y que si conocemos más o menos dónde estamos nosotros, pues podremos hacer unas cosas u otras. Entonces, ¿dónde hemos llegado a día de hoy en el año 2022? Pues que con todos estos factores que os he hablado, ¿no? Se han generado lo que se llaman unos modelos matemáticos predictivos, es decir, que cuantifican el peso de cada uno de estos factores en nosotras y nos pueden hacer una estimación del riesgo de desarrollar cáncer de mama a 10 años o a lo largo de la vida. Tienen en cuenta la edad, tienen en cuenta para hacer cálculos relativos pues el país, ¿no? La talla y el peso, la edad de la primera menstruación, de la menopausia, el número de hijos, la densidad mamaria, como dijimos anteriormente, la historia familiar y factores genéticos. Son modelos predictivos que están en evolución porque, por ejemplo, los factores genéticos, los que ya os he dicho, los que teníamos en el año 2000 no son los mismos que tenemos ahora y por lo tanto van incorporando todas estas variables. Y estos modelos son modelos y la importancia o el valor que tienen ellos es que nos pueden colocar en situaciones que estamos por debajo de lo que decimos el riesgo poblacional o al contrario, por un riesgo un poco más alto. Y por lo tanto nos pueden ayudar. Su traducción está en que nos puedan traducir en medidas de detección precoz adecuadas a nuestro propio riesgo, no solo basados únicamente en el hecho de ser mujer y tener más de 50 años. Y estos modelos predictivos, deciros que antes de pensar y de valorar, de incluirlos en la práctica clínica, pasan por todo un proceso de validación dentro del mundo de la investigación que demuestren y confirmen que tienen capacidad de discriminar a aquella persona que tiene el riesgo de desarrollar cáncer respecto a la que no y que están bien calibrados. Es decir, que si finalmente estiman un riesgo más alto de la población general, pues realmente a esas personas que se les pone en ese grupo son las que desarrollan más cáncer que no que las que están en riesgos más bajos. Esto es muy útil, digamos,
digamos también a nivel poblacional, ¿no? Claro, evidentemente una mujer puede tener un riesgo de un 10% y que al final sea ella, esa mujer del 10%, de cada 100, 10 y que sea, o de cada 10 una y ella sea la una, ¿no? O sea, y esto también me gustaría que lo entendiéramos. Al final lo que nos ocurre a todas y cada una de nosotras es nuestra experiencia y es el todo o el nada, ¿vale? Pero de cara a plantear medidas de seguimiento, pues es bueno saber en qué grupo estamos. Entonces os presento y os pongo un ejemplo de este modelo, el modelo CanRisk, ¿no? Que es el modelo que ahora pues nosotros seguimos más porque desde su desarrollo, digamos, científico nos parece muy sólido. Viene de la Universidad de Cambridge, pero está hecho con datos de todo el mundo, ¿no? De mujeres de todo el mundo, e incorpora una gran cantidad y variedad de factores de riesgo, ¿no? Y no solo ambientales, sino también genéticos. Entonces, como podéis ver aquí, en este modelo, pues nosotros incluimos los datos personales de la mujer, su peso y su talla, el estilo de vida, los hijos, cómo es la mamografía, su densidad mamaria, la historia familiar y luego este riesgo poligénico que pone aquí, que significa esa combinación de variantes genéticas no causantes de enfermedad, pero nuestra composición genética que puede ser protectora o puede ser predisponente al cáncer de mama. Entonces os pongo pues algún ejemplo, ¿no? Un ejemplo que pueda ilustrar cómo puede esto influir en la detección, ¿no? Imaginémonos pues esta chica de 41 años, ¿no? Sana, igual que su hermana, que tiene 46, que nos acude a la consulta y desea conocer cuál es su riesgo de desarrollar cáncer de mama, teniendo en cuenta que su madre fue diagnosticada de cáncer de mama a los 38 y falleció a los 48, una tía fue diagnosticada de cáncer de mama a los 55 y falleció a los 60, otra tía cáncer de mama a los 50 y otra tía cáncer de mama a los 45 y la abuela cáncer de mama a los 60. ¿Vale? Entonces, en función de aquí de la historia familiar, ya vemos que aquí puede haber un riesgo más alto comparado con el que puede tener una mujer sin historia familiar. Pero ya no solo es esto, sino también todos sus factores de riesgo personales que os he explicado antes que podemos incluir en el modelo CanRisk. Y haciendo esto, en este caso, en esta chica de 41 años, pues el modelo lo que nos estimó, y yo no quiero que os quedéis tanto con el número, sino después que lo podamos poner en proporciones o en rangos, ¿no? Pero lo que nos hace, digamos, este modelo es, en el caso de ella, es que pues, nos hace una estimación de que 5% de las mujeres con los mismos factores de riesgo que tiene ella pueden desarrollar cáncer de mama en los próximos 10 años. Dicho de otra forma, el 95% de las mujeres con sus factores de riesgo no desarrollarán cáncer de mama. ¿Vale? Y a lo largo de la vida, como que luego ya se acumulan muchos más años, ¿no? Pues tenemos este incremento de riesgo. En positivo sería que el 17% de estas mujeres pueden desarrollar cáncer de mama hasta los 80, pero que el 83% no lo habrán desarrollado. Y aquí me parece que es muy importante también que entendamos los riesgos en los dos lados, en positivo y en negativo, porque nuestros estudios lo que nos están diciendo es que hay una cierta discordancia, y cuando digo cierta es bastante importante porque es del 57%, entre la percepción de riesgo y el riesgo estimado o riesgo calculado. Tenemos una percepción distinta, ¿vale? Y puede venir de nuestras propias experiencias o puede venir bueno, pues de otros factores. Entonces, cuantificarlo cuando esta cuantificación es correcta, ojo, pues nos puede dar una herramienta muy útil para saber exactamente dónde estamos. Hay otras formas de expresar esto, ¿no? Que es pues pueden decir, pues de cada 1000 mujeres, 53 podrían desarrollar cáncer de mama en los próximos 10 años.
o lo podemos ver visualmente. Visualmente, aquí vemos, pues, me he quedado sin PowerPoint. A ver ahora. Que se me ha abierto un punto. A ver. Ahora sacármela de esto. Me ha salido sangre. Pues Perdonad, poner se me ha parado la presentación. La reactivo. Pues la habrá tirado el Papa. Hay alguien con Vale. el micrófono Mirad, abierto, no sé si lo podéis cerrar. Vale, aquí lo podéis ver visualmente. Ya está, ¿vale? Creo que es una herramienta que también a veces es muy útil, ¿no? Aquí tendríamos pues 1000 mujeres, ¿vale? De estas 1000 mujeres, con esos factores de riesgo que hemos dicho antes, de esa mujer de 41 años con esa historia familiar, más sus factores personales que no los he expresado aquí, 53 podrían desarrollar cáncer de mama y 947 no. Vale, entonces, ¿cómo lo utilizamos esto para traducirlo después en medidas de detección precoz? Pues se hace una categorización o estratificación de riesgo en el que se dice que hay mujeres con un riesgo poblacional, que es el riesgo medio de desarrollar cáncer de mama. Puede haber un riesgo moderado que incrementa aproximadamente por 2 el riesgo poblacional. Y puede haber un riesgo elevado, que significa que multiplica por 4 ese riesgo poblacional. Aún así, multiplicando por 3 o por 4 ese riesgo poblacional, sigue habiendo más probabilidad de no desarrollar cáncer de mama que de desarrollarlo. ¿Vale? Pero el beneficio de las pruebas de detección precoz y la periodicidad de esas pruebas de detección precoz y el tipo de pruebas de detección precoz puede ser muy distinto y tener mucho más rendimiento y beneficio si lo ajustamos a nuestro riesgo, para no pasarnos o para no quedarnos cortos, ¿no? Entonces aquí pues, me gustaría que lo vierais en referencia pues, a lo que se dice el riesgo poblacional, ¿no? Anteriormente, ¿no? En esa mujer de 41 años, ¿no? Su riesgo personal hasta los 80 años pues, llega casi al 18%, ¿no? 17 o 18, me parece que dijimos anteriormente. Mientras que el riesgo poblacional de otra mujer de 41 años, pues sin esa historia familiar ni personal, pues estaría alrededor del 8%. Y finalmente, eso también lo podemos presentar con números. Este sería en función de la edad de la paciente, los distintos riesgos hasta los 80 años y el de la población general. Es decir, que tenemos herramientas para poder explicar estas estimaciones de riesgo de diferentes maneras y ahora estamos estudiando también cómo podemos transmitir bien estas estimaciones de riesgo para que tengan una buena comprensión y para que se puedan traducir en unas medidas adecuadas de detección precoz. Y hay finalmente este otro formato que a algunas mujeres les gusta y que prefieren. A mí personalmente reconozco que me cuesta bastante, que es un gráfico de semáforos o de colores, ¿no? Que se dice. Entonces aquí vemos en el eje de las Is el riesgo entre los 40 y los 50 años de una mujer, ¿no? Porcentaje de riesgo, ¿vale? Y aquí vemos el riesgo acumulado, asumiendo que la mujer aquí tiene 20 años, ¿no? Y todo su riesgo absoluto, ¿vale? Entonces aquí veríamos que la población general estaría en un riesgo acumulado a lo largo de la vida del 8%, y entre los 40 y los 50 por debajo del 2%, y la persona en cuestión tiene un 17% de riesgo a lo largo de la vida y tiene alrededor del 5% entre los 40 y los 50 años. Y esto, ¿vale? Que se ha categorizado en riesgo cuasi poblacional, riesgo moderado o riesgo elevado, pues esta mujer estaría en este riesgo moderado, ¿no? Entre el 3 y el 8% entre los 40 y los 50, y casi del 17% a lo largo de la vida. Y las recomendaciones de detección precoz son las que se consideren adecuadas a este riesgo.
y que van a ser distintas a las de la mujer con un riesgo cuasi poblacional o de un riesgo elevado. Vale, y ya para acabar, ¿no? Creo que también dentro de una familia creo que es importante ver que estos riesgos pueden ser distintas en mujeres de una misma familia, ¿no? Aquí tendríamos una mujer pues, que hizo un cáncer de mama a los 40 años y luego otro a los 44 años, que su historia familiar por la línea del padre pues apenas hay mujeres, solo hay una tía, ¿no? Los demás son varones, no podemos determinar nada, y que tiene varias hermanas, ¿no? De 37 años, de 47 y de 51. Entonces, aplicando este modelo CAN-RISC, ¿no? Y después de que se haya hecho el estudio genético la hermana, pues la estimación de riesgo de cáncer de mama en ella, con un estudio genético negativo de su hermana, es que está en un grupo donde en los próximos 10 años solo el 2% desarrollarían un cáncer de mama y por lo tanto el 98% no lo desarrollarían y a lo largo de la vida un 7%. En cambio, si este mismo estimación de riesgo se lo hacemos a su hermana, que tiene una densidad mamaria distinta, ¿no? Pues en este caso su riesgo es el doble, es un 4% respecto al de su hermana. Y, visto al contrario, 96% de que no lo va a desarrollar, ¿vale? Por lo tanto, un poco lo que quiero transmitir aquí es que incluso dentro de una misma familia y si tenemos hermanas, no nos tiene que extrañar que en un futuro, cuando esto se acabe implementando, esto todavía no está implementado, o si se demuestra que la implementación, digamos, es válida, ¿no? Y que podamos tener, digamos, riesgos distintos y que no se nos tenga que ofrecer el mismo programa de detección precoz. ¿Vale? Por lo tanto, decir que estos modelos predictivos lo que buscan es personalizar este riesgo de cáncer de mama, que se pueda traducir en un seguimiento individualizado y que, entendiendo bien dónde estamos, pues ayuden y motiven a que tengamos una mejor adherencia a los programas de seguimiento y ajustemos también las opciones de prevención adecuadas a nuestro riesgo. Bueno, y con esto me gustaría acabar aquí lo que es esta charla así más teórica y realmente pues nada, abrir el chat, las preguntas y las cámaras pues para poder dialogar y conversar con vosotras y contestar a vuestras dudas. Muchísimas gracias.